Buenas tardes, vamos a ver hoy el tema sobre Web 3.0 y en específico lo que es 3D Web. Soy su presentador, Enrique Ricales, soy el líder de proyectos en donde desarrollo sistemas y vamos a ver lo que se trata el Web 3.0. Bueno, ¿qué es Web 3.0? En principio, perdón. La web 3.0, como podemos ver en Wikipedia, es solo una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y las interacciones de las personas en Internet a través de diferentes formas, entre los que se incluyen la transformación de la red en una base de datos, un movimiento social hacia crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la web geoespacial o la web 3D. Muy complicado. Para poder describirlo, tenemos que entender qué es la web desde sus inicios, o cómo es la fluidez entre la web y el usuario final. En sí, la web 3.0 solo es la explicación de cómo el espectro de nuevas tecnologías se están utilizando dentro de lo que es la, los sitios de internet hoy en día. Como podemos ver en la imagen de abajo, los primeros inicios de la web mostraba cómo era el camino entre la web hacia el usuario final, empezando desde web 1.0, que era web estática, solo eran simples páginas desde un servidor hechas en HTML hacia el browser del usuario, y no había interacción entre el usuario final hacia el browser. Eso cambió hasta Web 1.5, que es Transaction Web o web de transacciones, en el que el usuario puede hacer comunicación con el servidor mediante formularios, pero aún así de manera limitada, puesto que el browser sigue recibiendo solo datos estáticos. Cierto dinamismo se empezó a utilizar por medio de lenguajes de cliente del browser para, para poder darle un poco más de vida a los sitios o las páginas web. Eso fue cambiando hacia el web 2.0, en la que las tecnologías empezaron a volverse asíncronas y permitiendo darle mucho más dinamismo hacia los sitios web y empleando la idea de la web social, que es la web que en la que estamos uniendo usuarios con otros usuarios, creando así las redes sociales mediante páginas web. La 2.5 significa la web móvil, es cuando ya empezamos a usar lo que son los smartphones para poder comunicarnos por medio de redes sociales u otras páginas en vez de solo una computadora de escritorio o una laptop. Y llegamos ahora a lo que es la web semántica o web 3.0, que en sí solo es la web que ya no solo interactúa contigo, sino entiende tus necesidades como usuario personal, mediante uso de nuevas tecnologías que hacen más fácil el acceso hacia los datos del servidor e incrementan más el dinamismo de los sitios. En principio, lo que estamos entendiendo ahora de la web 3.0 es que tenemos 4 puntos importantes dentro de ella, que es el uso de tecnologías para hacer gráficos 3D, el uso de inteligencia artificial para poder manipular datos e intuir qué es lo que el usuario necesita, la web semántica, que ahora, dependiendo de lo que el usuario requiera, puede deducir cuál va a ser el resultado final, y el uso de la web geoespacial, que es la web utilizando los datos de la locación del usuario final. En esta gráfica podemos ver los movimientos de lo que ha ocurrido desde la web 1.0, la 2.0 y la 3.0. La 1.0 es una dirección
unitaria desde el servidor hacia el usuario final. La 2.0, la idea es compartir, poder llegar de usuario a usuario y volver las redes de manera más sociables e interactivas entre el usuario final, servidor y otros usuarios. Y la 3.0 es tratar de que la web se convierta en una situación de tiempo real, implementando tecnologías que ya hemos utilizado desde el escritorio, desde aplicaciones ya para computadora, hacia un manejo universal entre todos los nuevos browsers o nuevos navegadores. Bueno, como podemos ver, como les explicaba, la web 3.0 incluye todas esas nuevas ideas de lo que va a traer los cambios en las tecnologías. Las nuevas tecnologías están tirando o están enfocándose hacia el uso de todas estas ideas que no vienen siendo nuevas realmente, sino que se están volviendo parte de lo que es el consorcio de la web. El uso de inteligencia artificial, conexión a bases de datos sin necesidad de un servidor en medio, el uso de la personalización, que está muy ligado tanto a la base de datos, la inteligencia artificial y la semántica web, que es la aplicación entienda lo que necesitas sin necesidad de saber demasiados lenguajes. La movilidad, que es no solo usar elementos de computadoras como escritorio o laptop, sino también usar elementos móviles, smartphones o tabletas. Y el punto que vamos a tratar hoy es la web 3D, el uso de gráficos dentro de las aplicaciones de los navegadores. Bueno, ¿qué es web 3D? Una de las nuevas ventajas que ofrece el concepto de web 3.0, con todos los nuevos adelantos dentro de las computadoras modernas, ya sea el uso de tarjetas gráficas, se ha vuelto una característica básica dentro del mundo de la tecnología de la información. Como hoy sabemos, los sistemas operativos necesitan mucho más poder, mucha más memoria, procesamiento e incluso el uso de tarjetas gráficas para poder mostrar todo lo que es la interfaz de usuario. Por lo mismo, las computadoras de antes no podían emular lo que es el trabajo de una computadora de escritorio, es en un navegador. Pero este impedimento ya no existe, puesto que cada computadora nueva es mucho más potente que la anterior. Y entonces los navegadores de hoy utilizan dichas características nuevas para poder usar lo que es web 3D o el tener un espacio para poder crear una interfaz de usuario en tercera dimensión. Por lo mismo, se tuvo que crear un consorcio o una organización que regulara todos los estándares de lo que es la web 3D. Como podemos ver, la Web 3D Consortium es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es definir y desarrollar el formato de archivo libre con estándares abiertos X3D y arquitectura de ejecución para representar y comunicar escenas en 3D. Bueno, ¿qué es X3D en principio? Antes los formatos creados en 3D por programas como Tricio Max, Maya 4D, Blender, etc., todos se guardaban de formato binario e ilegible para el usuario final. Si necesitas abrirlo y entender qué hay dentro de dicho archivo, hay problemas de formato en lo cual el usuario final no lo puede entender y muchos de las aplicaciones no tienen un estándar para entenderlo, por lo que lo hace cada aplicación todo un mundo diferente entre uno y otro. El X3D es solo un lenguaje informático basado en XML para poder definir dichos trabajos de gráficos vectoriales normalizados y poder intercambiar archivos entre aplicación y aplicación e incluso
poder reproducirlo dentro de lo que es la web 3D. Está basado en un lenguaje antiguo llamado Virtual Reality Modeling Language o VRML y tiene las siguientes características. Se basa en crear en un lenguaje XML, es sucesor de VRML, usa todos los puntos básicos de lo que es un archivo en 3D, que viene siendo vectores, aristas, modificadores, materiales, iluminación, NURBS, animación, etc. Para dar un ejemplo rápido de lo que es el X3D, podemos verlo ahorita en un archivo que ha creado el programa Blender y básicamente es solo un cubo dentro de un espacio en 3D. A diferencia de otros archivos que normalmente están en formato binario, ese se encuentra en formato XML, muy similar a un archivo HTML cualquiera, con su cabecera del tipo de documento, la cabecera del archivo principal y todas las etiquetas con sus propiedades y etiquetas hijas. Normalmente un archivo tiene una escena y va explicando todo lo que hay dentro de dicha escena, ya sea la cámara, el objeto, las transformaciones que hay dentro del objeto, la apariencia, los grupos de materiales, etcétera, etcétera. Y he hecho la cámara. Esto hace que este archivo sea mucho más fácil de entender y de poder compartir y normalizar entre aplicaciones u otro código creado por un programador promedio dentro de las aplicaciones web. Bueno, ese es otro ejemplo que lo único que hace es crearte un texto, la forma de un texto con la palabra Hello World y los estilos dentro del texto, el material que va a utilizar, etc. Antes de seguir con otros puntos, el lenguaje X3D es nada más, es una forma de poder simplificar el cómo explicar un archivo en 3D o un archivo de un objeto 3D para poder pasarlo dentro de una aplicación a otra. En sí no está mostrando el objeto, lo que necesitas es un visor del objeto o del archivo que quieres ver. Las grandes ventajas es que es multiplataforma, como si viene siendo todo archivo basado en XML, y lo único que necesitas es tener la especificación de lo que hay dentro de dicho archivo. Bueno, ¿cómo podemos crear 3D dentro de las aplicaciones de navegadores? Una de las dos formas revisadas dentro del ámbito de Web 3.0 es basadas en las nuevas tecnologías que vienen siendo HTML5 y CSS3, que es solo la creación de objetos HTML y renderizarlos con propiedades CSS3. Como explica bien, de igual manera con los avances del CSS se pueden crear escenas 3D mediante manipulación de propiedades en capas, o lo que es CSS3, que es la nueva versión de la tecnología CSS, en la cual incluye nuevas propiedades como son transformaciones, animación, visibilidad mediante normales, etc. El uso de tecnologías de interacción con el navegador, JavaScript, ECMAScript o VBScript, que normalmente vamos a usar JavaScript, permite manipular el DOM e interactuar con su composición, permitiendo poder incluir interacción con el usuario e inteligencia sobre el entorno y sus respuestas sobre ella.
Vamos a ver un ejemplo sobre esto, que lo tenemos aquí. Esto en sí es solo HTML. No hay no hay un visor flash, no hay ningún problema de carga de carga con mucho código. Es solo HTML embebido en un navegador y que está utilizando todas las nuevas propiedades del CS3. Vamos a averiguar, vamos a verlo derecho. Como pueden ver, solo hay un estilo que va explicando cada una de esas capas, que realmente son contenedores div aplicados con el CS3, y explicamos que que haya una animación por keyframes que vaya transformando, retándolo en detrás de 360 grados. El código detrás de ello es que solo va creando este objeto por sus partes, que son las caras laterales y las caras de la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora vamos a ver bien el código. Y si podemos verlo, ese es el archivo ese es el contenedor que creo. Todos estos son los divs o las caras que se fueron creando con sus propiedades, etc. Y si aún no me crean, vamos a ver la geometría. Cada uno de ellos es solo un div, un contenedor, que está siendo rotado por las, por las propiedades de CS3. Si vemos el código, es el código que ayuda a crearlo. Simplemente es un HTML simple, donde incluimos un input para poder ver la geometría y el label. Y aquí creamos el código. Permitimos algunas propiedades para la página, que nada más es para que se pueda ver la pantalla bueno, en una especie de gris, y la perspectiva, que son nuevas propiedades S3, para ubicar lo que es la cámara. Aquí creamos algunas clases para lo que es las caras y sus transformaciones. Y aquí es donde definimos en cada la animación por medio de keyframes, qué es lo que va a hacer en cada centésima de segundo. Y aquí está el código que ayudó a crear estos divs invisibles, como podríamos llamarlo. En sí nada más está creando dentro del body un div contenedor de todos los subcontenedores, llamado createBarrel. Lo primero que hace el createBarrel, crear el tubo, que es esto. Para crear el tubo pasamos el diámetro, la altura, el número de caras, que puede ser transformado para darle más definición, y la textura, que en sí la textura viene de esta imagen. Sí. Ahí está. Primero creamos el div contenedor y vamos creando cada una de las caras de cada uno de los lados, y al final creamos las caras de la parte de arriba y la parte de abajo.
Todo eso son cálculos matemáticos y es un ejemplo que encontré realmente. Tiene mucho estudio, hay que revisarlo poco a poco, pero en sí solo esto es un resumen de lo que hay dentro. La pequeña desventaja del usar HTML y CSS3 para crear 3D es el hecho de que estamos cargando un montón de datos en memoria para crear, o más bien contenedores dentro de HTML para crear todo el ambiente 3D. Ahorita no hemos creado demasiados, pero si necesitáramos crear todo un mundo, todo un mapa, toda una recreación en 3D de un objeto, la página se vería muy cargada, muy pesada. Y no solo en recrearlo en memoria, sino recrearlo en lo que es el documento y aún así visualizarlo. Por lo que OpenGL creó una alternativa al uso o a la creación de archivos o visores 3D que se llama WebGL. En sí, es una especificación estándar que está siendo desarrollada actualmente para mostrar gráficos en 3D en navegadores web. El WebGL permite mostrar gráficos en 3D acelerados por hardware o GPU en páginas web sin la necesidad de plugins en cualquier plataforma que soporte OpenGL 2.0 u OpenGL ES 2.0. Técnicamente es una API para JavaScript que permite usar la implementación nativa del OpenGL ES 2.0 que será incorporada en los navegadores. En sí es solo, como lo dice, un API que podemos utilizar en cualquier lenguaje de escritorio, en este caso JavaScript, y vamos a utilizar elementos que ya existen en el HTML desde hace unos pocos años, que es el uso de la etiqueta Canvas para crear SVGs. Vamos a explicar un poco la historia. WebGL creció desde los experimentos del Canvas 3D comenzados por Vladimir Vukicevic en Mozilla. El primero mostró un prototipo de Canvas 3D en 2006. A finales del 2007, tanto Mozilla 2 como Opera 3 habían hecho sus propias implementaciones separadas. A principios de 2009, Mozilla y Khronos formaron el WebGL Working Group. Para mi parecer, esta es una alternativa al uso de Web 3D mucho más eficiente que usar HTML, puesto que todos los objetos sí están en memoria, pero no están representados dentro del documento. Solo necesitamos un canvas donde vamos a estar dibujando la escena en 3D. Vamos a ver un ejemplo, de hecho, que se les va a asombrar un poco. Vamos a ver. Esto es. De igual manera, no hay flash. No estamos utilizando ningún elemento externo, ningún visor externo o applet o cualquier tipo de object que nos esté impidiendo poder manipular el HTML. Todo esto es embebido. Y si vemos también el HTML, de igual manera, solo es un canvas. Está utilizando 3 JavaScripts complejos para crear este ejemplo. Vamos a explicar cada uno de ellos. Igual, podemos ver ahorita. A ver, podemos ver que solo es HTML. Utiliza 3 librerías para poder crear este ejemplo, de las cuales no realmente para dibujar solo necesitamos esta, que es tree.min.js. Es una librería para poder manipular el canvas
y poder dibujar dentro de lo que es la escena, el render, la cámara y todos los objetos necesarios para poder hacer ejemplos en 3D. Utilizamos otras dos solo para implementar ciertas características que el visor 3D no posee, lo que es Canon.js, que es nada más la detección de la física dentro del ejemplo, en este caso, detectar los movimientos o la detección de colisiones. Y el detector. El detector.js solo es un pequeño archivo, no incluye muchas cosas, solo detecta las nuevas implementaciones de lo que es el Web 3.0 y una de ellas es si posee WebGL. Para explicarlo básicamente vamos a ver algunas de las partes que trae este código, que es solo la creación de todas las variables que vamos a utilizar, que las principales van a ser la cámara, la escena, el renderizador, el material y la cantidad de esferas que vamos a utilizar. Bueno, y el mundo. Vamos creando primero el render, la cámara, siempre necesitamos una escena donde vamos a agregar todos estos objetos, la geometría y la geometría básica de lo que es la esfera. Cargamos lo que es la textura, que es nada más un archivo JPG que traemos en el proyecto. Le volvemos un material para poder unirla a todos los ojos. Y creamos el mundo donde vamos a ponerle todos estos parámetros de física, que es lo que es la gravedad y la detección de colisiones entre cada uno de ellos. Vamos a agregar dentro del documento funciones a ciertos eventos como son cuando apretamos el mouse, cuando movemos el mouse, si movemos el touch, cuando dejamos de apretar el botón del mouse y en caso de que la visibilidad cambie, o sea, si ya no vemos la pantalla, ¿qué es lo que va a pasar? Igual aquí, si hacemos un resize del navegador, etc. Bueno, aquí es donde creamos las geometrías y le vamos a ir empujando dentro de la regla de esferas para luego renderizarlas. Vamos creando dónde está su posición, vamos a crearles una normalización, un vector normalizado para poder agregar iluminación y le vamos agregando tanto al mundo y al arreglo de cuerpos. En caso de que se vayan eliminando, lo podemos ver, hay un pequeño momento de difuminación en el caso de que se va yendo hacia la parte de atrás. Y en cierto punto, cuando ya no están dentro de la cámara, desaparece. Aquí es donde lo vamos animando en un loop dentro de la escena y vamos creando de manera aleatoria dónde va a caer el ojo. Y aquí es donde hacemos todo el render final. Estamos haciendo los cálculos de dónde va a quedar cada una de las esferas después de un lapso de tiempo y al final solo renderizamos la escena con todos los objetos y la cámara que va a estar en un punto situado para poder ver el objeto. Si cambiáramos la cámara, perderíamos lo que es la visión de estos objetos. Sin cámara no hay escena, básicamente.
Para mi parecer, esa es una mejor alternativa, puesto que no estamos cargando la memoria del documento, sino la memoria del navegador. Y como podemos ver, es mucho más rápido la creación de objetos. Las pequeñas desventajas es que no todos los navegadores poseen esta, esta propiedad, o lo que es más bien el uso de WebGL, y solo podemos utilizarlo en Google Chrome y Firefox. Para Safari necesitaríamos bajar un plugin o bajar el nuevo WebKit, y el Internet Explorer francamente no lo he revisado, no lo he utilizado todavía. Pero, y pues eso sería todo lo que es Web 3D. Si quieren averiguar más sobre lo que es Web 3.0 y los formatos de 3D o el uso de otras alternativas, pueden ver todas estas páginas. Las primeras son solo explicaciones de lo que acabamos de ver, que es el Web 3.0, Web 3D Consorcio, el X3D, el WebGL. Y si quieren ver esos mismos ejemplos y otros más, ya ya aplicados en alguna aplicación real, por ejemplo, lo que es el uso de creación de mundos en HTML y CSS, aquí están las páginas. De hecho, vamos a ver uno de ellos, que es el más navegador. Es la creación de todo un mundo basado en HTML y CSS3. Entonces, la parte final de lo que acabamos de ver del tubo. Listo. Y en sí, igual, HTML, con CSS3. Las pequeñas desventajas, como les había dicho, es en Safari funciona muy bien, pero usando Firefox, usando Google Chrome, empieza a tener muchos problemas de renderizado, porque es crear objetos HTML muy complejos y todos los cálculos se están haciendo mediante JavaScript, incluyendo lo que son la iluminación, la detección de colisiones, etcétera. Ya listo. Y sobre las librerías que estamos utilizando para lo que es WebGL, que podemos verlo aquí, la primera es el Detector, el 3GS para poder hacer el dibujado en WebGL, y el Canon GS, que es para poder detectar colisiones. Una de las que más me gustó realmente fue el 3GS. Que ya viene con mucha documentación y con muchos ejemplos para poder emularlo o intentar hacer sus propias aplicaciones. Y por último, si quieren ver otro ejemplo de lo que acabamos de ver del WebGL, tenemos lo que son Chrome Experiments, que viene una amplia gama de ejemplos en 3D. Uno de ellos, como ya habíamos visto, es el Are You Being Watched, que son los ojos en el espacio sin gravedad. También podemos ver otros ejemplos, como son el uso de texturas, de luces, cámaras, sombreado, etcétera, etcétera. Y con eso terminaríamos esta presentación y ojalá les haya gustado. Gracias.